Hola, bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy quiero compartir con ustedes algunas pistas sobre cómo hacer el título, objetivo general y pregunta de investigación, o mejor aún, cómo redactarlo. Recuerden que les habla Carolina García Pino, su profe de investigación. Vayamos ahora a la formulación del problema o la pregunta de investigación. Ahí nos preguntamos, ¿qué es lo que queremos averiguar? Es convertir ese título en una pregunta. Volvamos al título. Si tenemos en el título automedicación en adultos mayores, pues yo empiezo a pensar qué es lo que quiero saber de esos. ¿Cómo es la automedicación? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? Y con esto quiero darles una pista. Ustedes me dirán, la pregunta es ¿cuáles son las causas? Y yo les diría, puede que sí, pero las causas son solo un aspecto del asunto. Nos quedaría faltando saber, por ejemplo, de qué edades son esos adultos mayores. ¿Serán solo de 60, de 70, de 80, de 100? De pronto, dependiendo de la edad, la situación sea distinta. También, por ejemplo, podríamos pensar ellos de qué nivel socioeconómico son, porque quizás una persona con mayor o menor estrato, ¿será que cambia la forma en que se automedican o que acceden a los servicios de salud? Entonces, la palabra causas es una muy específica y de pronto mi investigación quiere abarcar mucho más. Entonces, ¿cuál sería la pista? Que usted redacte todas las preguntas que quiere resolver su investigación, pero al final la principal pregunta que va a ser la formulación de su problema, será una más abarcante que incluya todas las demás. Entonces ahí tenemos que pensar, bueno, ¿cuál será? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo pasa? ¿Cuáles son las características de? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso depende de la investigación. Si su investigación, por ejemplo, se llama efectos del uso de antibióticos en niños de la unidad pediátrica, yo diría listo, entonces la pregunta será ¿cuáles son las consecuencias? Porque usted tiene ya el acceso a los niños que ya fueron medicados con antibióticos y puede observar las consecuencias. Pero si usted no está allí en esa unidad pediátrica, sino que de pronto está en la consulta y usted quiere saber cuáles son las causas, es decir, por qué las mamitas llegan a pedir deme un antibiótico, usted está en la farmacia, mamá, ¿por qué va a comprar un antibiótico? Entonces su proyecto sí se va a las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué estas mamás están llegando a preguntar por un antibiótico? Pero si su proyecto, por el contrario, no sabe si se está pasando ese problema, sino que quiere saber cómo pasa, dónde pasa, qué características tiene, pues tiene que plantear una pregunta mucho más abarcante, no solamente que vaya a la causa o que vaya a la consecuencia, sino más general aún. Entonces pensemos bien en eso, ¿no? ¿Sé que el problema existe o no sé si el problema existe y quiero ir a averiguar de manera general si se presenta, cómo se presenta? O ya sé que el problema existe porque ya lo tengo aquí y con esta situación puntual necesito identificar unas causas y unas consecuencias. Entonces, pensando en este tema, en el de los adultos mayores y la automedicación, nosotros no sabemos cómo se está presentando, en qué medida, si es algo grave, si no. Entonces yo planteo una pregunta mucho más amplia. ¿Cómo se presenta la automedicación? Porque no lo sé. No sé qué tal que lleguemos allá y casi no se esté presentando la automedicación. ¿Qué tal que estas personas ya hayan recibido información al respecto? En fin. Entonces yo planteo la pregunta siempre desde una perspectiva general, que va a ser muy similar al título y al objetivo general de la investigación. Entonces en esta formulación del problema yo les he propuesto esta pregunta: ¿cómo se presenta la automedicación en adultos mayores? Vuelvo al cuento, la formulación del problema es una pregunta, una solita pregunta. A veces nos planteamos muchas preguntas, ¿cierto? Hacemos como una lluvia de ideas, todas las preguntas que quiero responder. Eso está bien, pero tenemos que pensar cuál es la pregunta más abarcante, que abarca todo esto que yo quiero responder y que tiene sentido dentro de mi proyecto desde la perspectiva en la que estoy. Insisto, si usted está en un punto en el que no sabe si el problema existe o no existe, pues la pregunta tendrá que ser muy general. ¿Cómo se presenta? ¿Se presenta o no se presenta? ¿Cómo se da esta situación? Pero si usted ya sabe que el problema existe, pues ahí sí se va a indagar unos aspectos más puntuales de esa problemática, qué aspectos inciden en fin. Por lo general, en investigación descriptiva, en investigación de pregrado, no sabemos si el problema se presenta y empezamos siempre con estudios muy generales de diagnóstico, de descripción de la situación. Eso es lo que vamos a hacer acá, describir y mirar si existe o no existe un problema frente a la automedicación en los adultos mayores, en este lugar que hemos elegido. Entonces, ¿qué tiene la formulación del problema? Primero, pues que es una pregunta. Es una pregunta y la iniciamos con una palabra que indica interrogación. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Yo he elegido cómo. ¿Cómo se presenta la automedicación? Y volvemos a retomar nuestro título. Tenemos entonces el tema o concepto central
la población, organización o entidad donde se va a realizar la investigación y el tiempo. Entonces nos queda así la pregunta: ¿cómo se presenta la automedicación en adultos mayores del asilo Abuelito Feliz de Cúcuta durante el segundo semestre del 2021? Y es una pregunta de investigación que tendremos que resolver pues a lo largo de nuestro proyecto, que será también nuestro objetivo general. Espero que les haya sido útil y nos vemos nuevamente en otro episodio de Metodología de la Investigación.